Bien amigos, bienvenidos a la presente edición de Contacto Fin de Semana. En estos últimos días nuevamente ha surgido esta propuesta de este proyecto de ley de unión civil no matrimonial que por cierto ha generado cierta polémica en diferentes sectores de la sociedad. Para hablar sobre este tema, a manera de debate, por así decirlo, nos acompañan dos personas. A mi lado derecho, Helmut Kessel, quien es el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, también corredactor de este proyecto de ley de unión civil. Al otro extremo, Saúl Nontol, pastor evangélico. Sean bienvenidos a Contacto. Gracias a ti. Muchas gracias, Harley. Bien, Helmut, un poco para conocer acerca de este proyecto de ley. ¿A qué obedece esta propuesta legislativa? Tenemos todo un sector de la población que en este momento vive con derechos disminuidos. Pagan los mismos impuestos, pero tienen menos derechos civiles. Uno de estos derechos civiles que no tienen es el acceso a que el Estado pueda reconocer a sus parejas, a estas parejas como familias, y que puedan acceder a los mismos derechos y deberes que un matrimonio civil, que las parejas heterosexuales sí lo tienen. Entonces, en el siglo XXI no podemos vivir en un país en donde parte de la población vive con menos derechos, vive aún en una situación de exclusión. El peruano conoce exclusión social. Por 500 años hemos vivido con algún grupo social en exclusión y como ciudadanos de segunda clase. Entonces, en el siglo XXI no podemos tener más ciudadanos viviendo con derechos disminuidos, más ciudadanos de segunda clase. Ajá. Pastor, ¿usted está a favor o en contra de esta propuesta de legislativo? Bueno, pasada la pregunta, no es que estemos a favor o en contra, ¿no? O sea, no estamos hablando si de pronto decir en contra de sus derechos, o sea, nadie quiere de pronto opinar que se tiene que violar los derechos que ellos tienen, pero sí de pronto poder pensar, o sea, a qué nos conllevaría de pronto que se aprobara una norma como esta, o sea, tras de pronto diríamos así, ¿no? De la ley, ¿qué es lo que hay, ¿no? O sea, considero acá que si se aprobara esta ley, o sea, ¿en qué desfavorece? ¿O qué de pronto generaría de pronto en los pensamientos, en los principios como personas que siempre hemos tenido de pronto como idea, como familia, es un esposo, una esposa, hijos, ¿no? ¿Podría haber una distorsión de familia, cree usted? Claro, a mi criterio, ¿no? Y desde el punto de vista a la cual nosotros conocemos a la familia, va a haber, no es que creía, va a haber una distorsión de pronto de familia, de hogar, ¿no? Porque siempre se ha considerado que la familia, bueno, supuestamente, no supuestamente, sino familia es esposo, o varón, mujer, niños. O en el caso en algunos hogares de pronto no pueden tener niños, pero siempre hablamos de un varón y una mujer, ¿no? Ese es nuestro punto de vista. ¿Cómo toma usted esta advertencia acerca de esta posible distorsión de la familia en caso de aprobarse esta ley? Esto es un clásico ejemplo de la mentalidad conservadora o ultraconservadora, que es no podemos cambiar nada, no podemos mover el status quo, no lo podemos alterar porque después ¿qué nos irán a pedir? Entonces después nos van a pedir otra cosa, después van a pedir que se legalicen una serie después van a venir una serie de calamidades, la sociedad se va a desintegrar, la familia se va a destruir, entonces los esposos se van a divorciar de sus esposas y se van a casar entre ellos, ¿no? Entonces, viene una serie de miedos infundados que no tienen ningún respaldo, es esto de la distorsión de la familia, por ejemplo, esta es una de las afirmaciones que más escucho, pero no hay ninguna explicación, o sea, no elaboran qué cosas significa distorsión de la familia. O sea, cómo se van a afectar las familias porque personas homosexuales, porque parejas homosexuales que ya existen, deciden formalizar sus relaciones. O sea, ¿en qué va a afectar a la familia? En absolutamente nada. Las familias van a seguir existiendo, van a seguir casándose los hombres con las mujeres, teniendo hijos, nada de eso va a cambiar. La naturaleza es sabia y crea a la mayor cantidad de personas heterosexuales. Hay un pequeño porcentaje de personas homosexuales que siempre van a existir, que desde que existe el hombre, existen los homosexuales. Entonces, esa es una realidad que buscamos reconocer,
No es que vamos a crear una nueva realidad, no es que porque se pase una ley mañana, de pronto van a haber más homosexuales o de pronto van a dejar de haber familias, ¿no? O sea, ¿en qué afecta a la familia? No es algo que los detractores elaboren mucho. Es una frase que sueltan, pero no explican, y yo le pedí al pastor que explique en qué afecta a la familia, o sea, por qué se va a distorsionar la imagen de la familia cuando las familias han existido, las familias tradicionales han existido toda la vida y van a seguir existiendo toda la vida igual, ¿no? Bueno, interesante la pregunta, ¿no? La pregunta yo creo que enmarca, como usted dice, que nosotros somos de pronto un país conservador, ¿no? Y como usted dice, ultraconservador de pronto para otros países donde han dado de pronto ahora el lugar para que pueda darse esta ley. Ahora, yo creo que aquí tiene que ver más que de pronto en qué se puede distorsionar. Al final y al cabo, ya hay, como usted dice, homosexuales que ya están teniendo pareja, y hay una relación. Ahora, más que eso, yo creo que vamos a lo que se rompen los principios establecidos por Dios. Si nosotros creemos en Dios, yo creo que usted cree en Dios, y todos los que pensamos que venimos de una creación que Dios nos hizo, entonces estamos rompiendo un principio, que es la norma de la familia, varón y hembra. Por esa razón creo que desde el Génesis nosotros podemos entender que Dios dice, hizo varón y mujer. A eso nos referimos. Básicamente se rompe el principio establecido por Dios, no necesariamente por lo que nosotros los seres humanos querramos o no, de pronto ver una familia como a todos nos gustaría, padre, madre, hijos, de una manera ordenada. Pero sí creo que se han roto los principios establecidos por Dios. Y básicamente ese es el tema, no es otro tema. Al fin y al cabo creo que nosotros hemos roto esos principios y consecuente de estos principios vivimos como estamos ahora, ¿no? Las cosas que de pronto se ven dentro de los hogares. Básicamente sí. Las cosas que de pronto se ven dentro de los hogares no tienen absolutamente ninguna relación con las parejas homosexuales ni con el hecho de que las parejas homosexuales quieran formalizar sus relaciones. O sea, es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Dos, me alegro que finalmente el pastor haya reconocido qué cosa es lo que realmente está detrás de la oposición a esta ley. Y lo que está realmente detrás es una ideología religiosa. Recordemos que el Perú es un estado secular, es un estado laico. Y las leyes no se pueden basar en lo que opina una u otra religión. Vivimos en una sociedad en la que conviven diversas religiones, diversas personas, creyentes y no creyentes. Yo no soy cristiano, yo no soy una persona creyente, por ejemplo, y no tengo por qué vivir bajo leyes establecidas por los dioses de una u otra religión. Porque vivimos en una democracia, no vivimos en una teocracia. Si viviéramos en una teocracia como en Irán, entonces lo que dice el dios de la religión dominante sería lo que se establece en la ley, pero no vivimos en una teocracia, ¿no? Pero ojalá viviéramos de pronto en una teocracia. Yo creo que fuera totalmente distinto, ¿no le parece? ¿Usted aboga por la teocracia? Podría decir que podría ser mejor si podríamos verlo desde el punto de vista ¿Cómo que va a Dios ser pueda mejor? gobernar nuestra vida, ¿no? Una teocracia implica necesariamente un estado totalitario, pastor. Claro, por eso. Un estado totalitario. Usted sabe lo que es un estado totalitario. Es un estado en donde el gobierno micromaneja la vida personal de la gente. Entonces, si una persona no cree en la religión dominante, entonces esa persona no está cumpliendo la ley y por lo tanto, y eso se presta, ¿no?, a encarcelamientos, a persecución de minorías religiosas, de no creyentes y de apóstatas y de toda aquella persona que no esté de acuerdo con la religión dominante. Eso es una aberración. Como podríamos decir que es una aberración de pronto que haya de repente convivencia entre varones, ¿no? Muy al margen del concepto que se tenga. Pero eso es muy opinión. al margen. No, por eso digo, mi opinión es del punto de vista dentro de lo que está establecido en la palabra. No vengo de pronto a hablar otro tema más que está establecido dentro de la palabra, ¿no? O sea, no es que de pronto yo quiera de pronto impedir, o no estoy haciendo una voz de protesta, porque no es una voz de protesta. No. Simplemente considero, y lo creo así, lo que de pronto dicen las Escrituras. Si hemos creído que para nosotros es la palabra de Dios y que si mientras nosotros nos dejamos conducir por este manual, que es importante para la vida de las personas, y creo que es el libro donde nos ha conllevado a mantener con principios y valores, considero que es el mejor libro que puede existir sobre la faz de la tierra. Exacto, esa es su opinión y la opinión de las personas que piensan como usted, que es respetable y que en una sociedad abierta con libertad religiosa y libertad de expresión
la gente que piensa como usted y la gente que piensa como yo y la gente que piensa como otras terceras opiniones puede coexistir en armonía. De eso se trata, O sea, la una idea- democracia. Ajá, Lo que, por ejemplo, lo que claro. usted ha abogado y usted ha dicho claramente que usted es partícipe de la teocracia. En De una hecho, teocracia, ojalá fuera así, por eso. que Dios gobierne. No estoy hablando de que un hombre gobierne sobre otro hombre, porque ya ¿Qué estaríamos pasa con hablando los de no esclavitud, creyentes? ¿Qué pasa con los no cristianos? O sea, no queremos faltar el respeto de pronto por lo que yo creo, o sea, no necesariamente. Voy de pronto a lo que está establecido en las Ok, Escrituras. pero lo que usted está buscando es imponer lo que está establecido en las Escrituras en la ley. Y eso no se puede, es inconstitucional. Además, como le dije, no vivimos en una teocracia. Entonces, si usted quiere, si usted piensa de que la Biblia es el mejor libro escrito sobre la faz de la tierra, usted está en toda la libertad de pensarlo y de vivir su vida acorde con eso. Entonces, nosotros no pretendemos imponerles nada a los que piensan como usted. Nosotros lo que pretendemos es que este grupo de gente viva su vida como ellos deseen, sin afectar a nadie. Usted está proponiendo que No esas estoy personas proponiendo. se les Yo no impida estoy el proponiendo acceso al lo que matrimonio yo civil. voy a las consecuencias que se pueden generar. No voy, o sea, nadie tampoco, no vengo a decir que nadie tenga la libertad de hacer las cosas, porque al final tenemos nosotros libertad para elegir y creer cómo debemos vivir. Si decido vivir como creo, esa es mi voluntad. Pero o sea, con una teocracia eso no se puede, no pues. pretendo, o sea, que ustedes o que las personas vivan como de pronto yo vivo. Lo que sí consideramos es que de pronto tenemos que transmitir lo que dice la palabra, porque tras de ello yo creo que Dios es aquel que nos ordena. ¿Cómo Correcto. debemos convivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿no? Pero, ¿y por qué es relevante eso a una ley que pase el Congreso? No, yo no estoy diciendo, mire, acá hay un punto importante, como yo le dije, usted habló de derechos, y hay derechos ciertamente, ¿no? Conversamos acerca de los derechos, de pronto que discriminación, de repente, que ocurre en el trabajo, o puede ser en cualquier otra parte. Yo creo que en ese lado no estoy de acuerdo que haya discriminación, es más, todos somos iguales, somos seres humanos, somos personas, tenemos derechos, como usted dijo, todos pagamos impuestos, ¿no? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Ya no hay nada más que discutir. Si el señor no está de acuerdo con que no haya discriminación, ¿no? y se Por eso rectifica yo en decir pregunto- que no quiere imponer sus ideas mediante la ley, entonces no tendría ningún problema con que el Congreso apruebe esta ley para que la gente que piensa, ¿no?, que no tiene nada de malo que dos hombres o dos mujeres y lleven una vida juntos, para que esa gente pueda vivir su vida como desee, ¿no? Entonces, si el pastor está de acuerdo con que no se deben imponer las ideas mediante la ley, las ideas religiosas, como en caso de una teocracia, y está de acuerdo con que no debe haber discriminación, entonces no tendría por qué estar en desacuerdo con que el Congreso pase la ley de unión civil para parejas del mismo sexo. Bueno, la pregunta que, no digo, la respuesta que está dando es clara, no hay discriminación, pero estoy hablando qué va a ocurrir después de esto. O No, sea, ahora sí hay discriminación. ¿A qué se refiere usted? no. Ahora sí hay discriminación. Bueno, ahora dice que usted hay discriminación. Así es. Bueno, vamos a seguir con este debate. Dos ideas contrarias respecto a esta propuesta legislativa sobre la unión civil no matrimonial. Vamos a ir a una breve pausa comercial.